Y el otro le dice, oye, a ti no te da nada que estás sufriendo el mismo suplicio que Dios. Este hombre está aquí, no ha hecho nada, pero tú y yo somos los sinvergüenzas más grandes que ha parido esta humanidad. Y después le dice a Jesús, acuérdate de mí. Dice el cardenal Bantuán en el libro Testigo de la Esperanza, que cada uno de nosotros seguramente él le hubiera dicho al ladrón, bueno, te pagas unos 60 años en el purgatorio y después hablamos. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. El tiempo de Dios es el hoy. Y eso es lo que yo encuentro en el perdón. Que cuando yo me acerco al perdón, Dios no me pone a esperar. Dios no me manda una cita. A veces uno va a los lugares y pasa 2 horas, 3 horas. Yo no sé aquí cómo es lo de la salud, ¿verdad? Pero en Panamá eso, yo cuando me enfermo de la enfermedad, de tener que ir al hospital. Y llegas y te puedes pasar 2 horas haciendo fila y cuando llegas no, te dan una cita. Hay gente que se tiene que operar de urgencia, pero te dan una cita para abril y vas en noviembre. Yo no sé cómo es la urgencia esa. Claro, pero el médico sí te puede atender en la clínica. Pero está bien. Pero Dios no es así. Dios no, tú no vas y te dice, bueno, yo voy a pensar si te perdono. Ven en noviembre, o ven en febrero, o ven en octubre. Dios no te dice eso. Dios te dice, hoy es el día de la salvación para ti. Miren, yo les voy a contar algo. Mi mamá murió cuando yo tenía cuando ella tenía 36 años. Yo tenía 19. Mi mamá me tuvo jovencita. Yo por eso amo más a mi mamá, porque fue muy valiente. No solo porque me tuvo, sino porque dijo que sí a traerme a la vida. Una muchacha que estaba en el último año del colegio, y a lo mejor podía, como que yo le cambié la vida, ¿verdad? Porque tuvo que renunciar a tantas cosas y mi mamá pudo haber dicho que no. Pero yo de verdad nunca, cuando llegue al cielo, porque yo no sé ustedes, pero yo voy para el cielo, ¿no? Cuando yo llegue al cielo le voy a dar gracias a mi mamá por eso. Lo que sí sé es que mi mamá no tuvo más hijos. Y yo me pregunté por qué mi mamá no me dio hermanos. Y fue cuando vi el acta de nacimiento del hospital. Decía el 19 de marzo del año de 1900 tanto, del año 77, a las 10:03 de la mañana, nació Raúl Ernesto de León Mendoza, pesando 11 libras con 10 onzas. Por razón mi mamá no quiso parir más. Yo era una pelota de carne. Pesé 11 libras. ¿Cuánto sería aquí en kilos? Eso son como 5 kilos. ¿Ah? Eso es bastante. ¿Ah? Pero eso no ha cambiado mucho. Sí. Bueno, resulta que mi mamá murió joven. Días después del funeral de mi mamá. Cuando mi mamá estaba muy grave. Yo estaba en Ciudad de Panamá sentado ahí en una escalera con mi abuela, con la señora con la que yo vivo. Y yo le hice una pregunta a ella, yo le digo mami. Toda la vida le he dicho mami, y a mi mamá le decía el nombre, Gladys, no le decía mamá. Y yo le decía, mami, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si tú no eres la mamá de Gladys, por qué la verdadera mamá no está? Y ella me dijo, yo le tenía miedo a esa pregunta. Yo sabía que algún día tú me ibas a preguntar por eso. Y me contó lo que pasó. Me dijo, cuando la mamá de tu mamá la parió, a los 2 meses, ella conoció a un hombre. Y este hombre la puso a decidir. Le dijo, o te quedas con la niña, o te vas conmigo. Y ella prefirió irse con el hombre. Y le dejó a la niña de 2 meses a la señora con la que yo vivo. La señora que crió a mi mamá era sobrina de la verdadera mamá de mi mamá. O sea, es prima hermana de mi mamá. Prima mía. Cuando yo me enteré de eso, mire, yo le deseé la muerte a esa señora. Yo conocí el odio. Y se los digo, ¿saben por qué? Porque hay gente que piensa que los curas orinamos agua bendita. Sí, no. Yo conocí el odio. Yo probé el odio. ¿Saben lo que es el odio?
lo coloqué yo en estos días en una red social que tengo, en el Twitter. Puse: el odio es el veneno que tú te tomas y esperas que se muera el otro. Eso es el odio. El veneno que tú te tomas y esperas que el otro se muera. Yo conocí el odio. Yo lo único que no le hice a esa pobre señora fue desearle, ¿verdad?, la maldición hasta la 5ª generación, porque yo iba incluido en ese paquete. Entonces a mí no me convenía eso. Pero yo le deseé el odio. Cuando mi mamá murió, yo estaba ahí, al lado del ataúd de mi mamá, con mi abuela, con la señora con la que yo vivo. Y alguien de buena, llega y me dice: Raúl, allá afuera está la mamá de tu mamá. ¿Dónde se va a sentar? Yo la miré así como le decía: la mamá de mi mamá está sentada aquí al lado. No, la verdadera mamá de mi mamá. Y a esta señora, cada vez que hablaba, yo me iba enfureciendo. Y yo le decía: no, la verdadera mamá de mi mamá está aquí al lado. No, esa señora la parió. Es lo único que hizo. Del resto, dile que digo yo, que si se va, es mejor. Así, y mi abuela me agarraba y me decía: pero no sea así. Ya, bueno, pasaron los tiempos. Mi abuela un día me engañó. Y un día le dije: te tienes que confesar de eso. Porque me agarró y me dijo: usted puede firmarme una carta ahí. Y yo, bueno, yo le firmé a mi abuela una carta. Pero yo ni leí la carta, porque me lo pedía mi abuela. ¿Saben lo que decía? Que yo, del dinero que me habían dado de mi mamá, le cedía una parte a esa señora. Mi abuela me hizo eso engañado, porque si ella sabía que si yo me enteraba para qué era, nada. Mi abuela me engañó. Bueno, así se fue mi vida. Eso fue en el año 97. En el año 2010, cuando el señor obispo de la diócesis me llama a mí, me dice: padre, diácono, yo era diácono, lo voy a ordenar sacerdote. Y lo dijo públicamente. ¿Saben qué me puse a pensar un día? Que yo no podía ser ministro de la misericordia. No le podía decir a alguien que tiene que perdonar y yo no era capaz de perdonar. Agarré mi carro, y me queda como a 2 horas y media de donde vivo, y me fui, el mío no, el de la parroquia, ¿no? Y me fui hasta allá. Y fui y hablé con esa señora. Le dije: se llama Julia. Yo llegué y le dije: doña Julia. Sí, no esperen que yo le vaya a decir abuela. Yo le dije: doña Julia. Y le expliqué todo lo que durante esos 10 años o 13 años de mi vida le decía. Le dije: para mí usted era el ser más repugnante que podía haber en la tierra. Usted no debió haber, bueno, sí debió haber nacido, porque si usted no hubiera nacido, no nace mi mamá, no nazco yo. O sea, yo llevaba la de perder ahí. Pero yo le dije: yo a usted le he deseado la muerte durante 10 años. Yo he deseado, miren la frase que yo dije: yo he deseado que un mal rayo a usted le partiera el alma. Yo a usted la he odiado con todo mi corazón. Pero hoy vengo aquí a pedirle perdón. Yo quiero que usted me perdone, porque entonces yo sería el sacerdote más hipócrita que habría nacido sobre la iglesia. Porque entonces yo a usted le voy a decir: vaya y perdone a su hermano, cuando yo no era capaz de perdonar. Por eso es que solo perdonando es como uno es capaz de perdonar. Uno es capaz de recibir perdón. Y yo le pedí perdón. Les quiero decir una cosa: yo no quiero a esa señora, pero tampoco la odio. O sea, no siento nada. Porque eso de engañarse, de que cuando Jesús dijo que había que amar a los enemigos, Jesús no está hablando de sentimientos, está hablando de actitudes. Y ante el odio, la indiferencia, yo prefiero la indiferencia al odio. O sea, esta señora ha ido a mi casa, y mi abuela, claro, yo llamé a mi abuela. Ustedes pueden creer cómo se puso mi abuela. Claro, cuando yo llamé a mi abuela, yo le digo mami, le dije: mami, estoy saliendo de Puerto Caimito. Se quedó así, yo me imagino, ¿no? Vine a hablar con Julia y le pedí perdón. Mi abuela, cuando vio que yo llegué a la casa, me abrazaba, me besaba, se le salían las lágrimas. Por eso, porque uno tiene que,
Yo no puedo hablar de misericordia si antes no he experimentado la misericordia. Yo no puedo hablar de perdón si yo antes no he experimentado el perdón. Y el perdón no se experimenta nada más diciéndolo, se experimenta viviéndolo. Por eso es que les digo, entonces, ahí es donde está la vida del cristiano. Ahí es donde uno dice si uno es cristiano o no. Es fácil ser cristiano aquí en estas 4 paredes de la boda de Caná, y alabar y bendecir al Señor y levantar las manos. Eso es facilito. Eso lo hacen hasta los que no creen en Dios. Pero salir y tener que ir a pedir perdón, o que perdonar, ahí es donde realmente decimos la casta de lo que estamos hechos. Y cuando yo te estoy diciendo